Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 12 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 hasta el 17, y vamos a concentrar allí nuestra mirada en este texto de la palabra de Dios. Entonces voy a leer la palabra inspirada por Dios y pedimos al Señor que con su Santo Espíritu implante en nuestras vidas su verdad. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias porque tu palabra es poderosa para penetrar en los corazones necesitados de la gracia de Jesucristo. Te pido, Señor, que tu palabra redarguya nuestras almas para entender que hemos sido amados por ti, que necesitamos seguir progresando en el amor por Cristo y que podamos huir del amor por este mundo para esperar de los cielos a Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y la primera carta de Juan, que es la que estamos estudiando ya desde hace algunas semanas, tiene un énfasis. Si nosotros nos fijamos bien, cuando comienza la carta, lo que hemos estado estudiando, hay un énfasis de Juan en la comunión. Él dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es importante para entender de qué está hablando el apóstol Juan en esta carta. Esa comunión es la que los apóstoles de Jesucristo desean comunicar a la iglesia, pero también la comunión de la iglesia con Dios. Esa comunión permanece en la medida en que permanecemos en luz y en la medida en que confesamos nuestros pecados. Dice el versículo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Juan está diciendo, para mantener la comunión necesitamos estar limpiándonos continuamente, confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos a un abogado en los cielos, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Pero hace 8 días hablábamos también que hay un mandamiento nuevo y hay un llamado a la iglesia no solamente a tener comunión con los apóstoles, no solamente a mantener la comunión con Dios, sino también mantener la comunión entre hermanos, porque hay un mandamiento nuevo. Veíamos cómo ese mandamiento no es una nueva moda que está Juan hablando, sino que él está hablando del mismo mandamiento que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos, el amor, que él mismo ejemplificó nuestro Señor Jesucristo.
Juan nos está diciendo también que las tinieblas van pasando, dice el versículo 8 del capítulo 2. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y creo que cuando Juan está hablando de que las tinieblas van pasando y que hay que amar al hermano, está hablando que el egoísmo está pasando. Las tinieblas tienen que ver con esa vida individualista que no le preocupa lo que pase con otros. La luz está llegando, por lo tanto el amor de Cristo está floreciendo. La doctrina es importante, es decir, creer que tenemos a un Dios trino, un Dios que se encarnó. La relación con Dios es importante, es decir, confesar nuestros pecados y tener a Cristo como aquel que intercede por nosotros. El amor es importante y todo ello es importante. ¿Por qué? Porque todo ello fortalece la comunión de los hijos de Dios. En otras palabras, no es posible amar a Dios, obedecer a Dios, ni luchar contra el pecado de manera solitaria, de manera individual. Nos necesitamos unos a otros para progresar espiritualmente y crecer juntos en el amor por Dios. Nos necesitamos. Y ese es el mensaje en esta mañana, que quiero a partir de este texto en 1 de Juan 2, del 12 al 17, transmitirles. El amor por Dios nos hace progresar como creyentes juntos, y el amor por Dios también nos hace juntos alejarnos del amor por este mundo. El amor por Dios nos ayuda a progresar en ese crecimiento como creyentes. Y también el amor por Dios nos ayuda a alejarnos del amor por este mundo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver de los versículos 12 al 14 cómo los hijos progresan en su amor. Y estoy utilizando esa palabra deliberadamente de progresar. Ya les voy a explicar por qué. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo es ese progreso? ¿Cómo es el asunto? Pero vamos a explicarlo. Los hijos progresan en su amor por Dios, pero también los hijos de Dios se separan del amor por el mundo. Entonces, en el primer punto de los versículos 12 al 14, vemos el versículo 12, volvamos allí al texto, dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Allí lo que está haciendo Juan es hablando de todo el grupo, toda la audiencia que él está expresando. Todos están incluidos allí porque todos son hijos en términos generales. Todos aquellos que han sido perdonados, lavados por la sangre del Cordero, limpiados, reconciliados con Dios después de haber estado rebeldes contra su trono, contra su nombre. Todos los hijos finalmente hemos recibido el perdón completo. Y esta palabra allí en el idioma original dice: hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Hay algo interesante allí, y es que en el idioma original está en el pasivo. ¿Qué significa? Que nosotros no somos los que fuimos perdonados por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino que Dios es el que nos ha perdonado. Es decir, somos sujetos pasivos del perdón de Dios. Él es el protagonista en ese perdón. Hemos recibido el perdón de Dios. Y ese perdón, que es para toda la audiencia de Juan, ha sido producido por un nombre, que es sobre todo nombre. Dice: vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo
es realmente el nombre único por medio del cual somos reconciliados por Dios. Es un nombre que fue escrito, esculpido en los cielos, y anunciará para siempre reconciliación a los pecadores. Esa es la oferta de Dios al mundo, el nombre de Jesucristo. Es un nombre glorioso, es un nombre dulce para nosotros, es un nombre que nos trae gozo, que nos da esperanza, es el nombre de Jesucristo. Y ese nombre, por medio de Él, es que somos reconciliados, que somos adoptados, que somos ahora herederos con Él. Pero los versículos 13 y 14, y aquí es donde tiene mucha importancia la estructura del texto. Las palabras que usa el texto son muy importantes. O sea, a veces pasamos por alto en la escritura y pasamos un poco distraídos quizás, pero aquí hay palabras que necesitamos resaltar porque nos hablan de 3 tipos de personas. Está con claridad allí. Entonces parece que el versículo 2 es un encabezado, hijos perdonados, ¿sí? Pero hay 3 clases de hijos perdonados. En primer lugar, Juan se dirige a los padres, dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y Juan no se está dirigiendo a los padres que tienen hijos físicos, ni a las mamás. En realidad él está utilizando una metáfora allí, y muchos comentaristas coinciden en eso, en que está hablando de aquellos que tienen hijos espirituales, aquellos que han avanzado un poco más en su crecimiento espiritual, en el amor por Jesucristo, y son aquellos que pueden ayudar a otros. O sea, cuando hablamos de padres, damos por sentado que tienen hijos. Es decir, Juan se está dirigiendo a ese primer grupo de cristianos maduros que tienen la capacidad de enseñar a otros. Miremos lo que dice en el versículo 14, dice otra vez, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Estos padres han recibido el Evangelio, han abrazado el amor de Cristo y ya han madurado en su fe. Han recorrido un camino en Cristo. Desde el principio, desde que recibieron el Evangelio, son aptos para enseñar a otros, para animar a otros, para poder guiar a otros. Esos son los que Juan llama padres. Han experimentado el amor de Dios, no solamente de oídas, no solamente están llenos de conocimiento, porque podíamos llegar a pensar en algún momento, no, es que los padres son los que más saben teología, son los que han leído la Biblia más veces, pero no. Estos términos no son de acuerdo con la edad. Son padres, ¿por qué? Porque han crecido, han progresado en su entendimiento del Evangelio. Pero no solamente han escuchado el Evangelio desde el principio, también lo han puesto por obra. De tal manera que están ejercitados, están listos para animar a los que están atrás y para los que van caminando, como cantábamos hace un momento, en ese peregrinar en Cristo. Pero hay un segundo grupo allí en el versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Están sus Biblias a mí? ¿Estamos todos allí? Os escribo a vosotros jóvenes, y da una razón, porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, los jóvenes no son los vigorosos, como hay canciones por allí que dicen que yo también tuve 20 años, que en mi vida florecieron. No está hablando de ese tipo de juventud. Está hablando de jóvenes que luchan contra el pecado. Es decir, no son padres, pero tampoco son débiles. El versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes.
Es decir, son aquellos creyentes que están luchando contra el pecado, que están venciendo al pecado, que están avanzando, que están en ese progreso del Evangelio. Su obediencia les ayuda a vencer al maligno, a vencer las tentaciones, a vencer el sistema de seducción de este mundo. Están avanzando, están progresando, se están ejercitando en el amor por Cristo. En otras palabras, estos jóvenes, espiritualmente hablando, están llenos de vigor. La juventud generalmente se caracteriza por eso. Hay que comerse el mundo como queriendo avanzar, como dame más, quiero conocer más. Y estos son los jóvenes en Cristo. Esa es la audiencia del apóstol Juan. Los padres en primer lugar que enseñan a otros y los jóvenes que están venciendo al maligno, pero ellos lo hacen no basados únicamente en un vigor propio. Dice el versículo 14 al final, porque sois fuertes, hablando de los jóvenes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es decir que este vigor espiritual no es gratuito. Este vigor para seguir progresando en el amor de Cristo proviene de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, la palabra de Dios es fundamental para el avance del crecimiento de nuestra madurez cristiana. El amor por Jesucristo crece en la medida en que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor. No vamos a poder conocer al Señor si no acudimos a la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no meditamos en la palabra de Dios, si no oramos la palabra de Dios, si no deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Entonces esto es un ciclo. ¿Sí están observando? Están los padres que ya han crecido en la obediencia y quieren enseñar a otros. Están estos jóvenes que están vigorosos por la palabra de Dios. Y en la medida en que crecen en la palabra, en la doctrina, también crecen en el amor por Dios y crecen en la obediencia. Ese es el progreso del que les hablaba. El progreso espiritual, no quedan estancados. Hay un avance en la palabra, hay un avance en el amor, hay un avance en la obediencia, hay un deseo de glorificar a Cristo. Y entonces se produce la madurez para enseñar también a otros. Pero hay otro pequeño grupo también allí que es mencionado por Juan. Dice el versículo 13 al final: os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Y la palabra niños allí es muy particular porque Juan la usa únicamente para hablar de los niños de brazos. Entonces, nosotros, por ejemplo, para distinguir a un niño que ya camina de un bebé, decimos que es un infante, que es un bebé. Utilizamos la palabra bebé. Pero aquí esta palabra niño nos habla de esos creyentes que quizás no tienen la vitalidad todavía de los jóvenes, pero tampoco tienen la capacidad de enseñar, sino que reciben. Pero de todas maneras son hijos de Dios. Estos niños están dando los primeros pasos. Dice el versículo 13, porque conocéis al Padre. Son niños engendrados por medio de la fe en Jesucristo. Son cristianos inmaduros que hasta ahora están comenzando a percibir la palabra de Dios. Pero para ellos es un deleite.
anhelan la palabra de Dios como los niños anhelan la leche espiritual. Es su comida. Y creo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando de esas tres clases o categorías, si podemos decirlo así, de creyentes, pero no está haciendo divisiones en la iglesia. Está más bien mostrando que la comunión del cuerpo de Cristo, la iglesia, es diversa. Vamos a encontrar creyentes maduros y creo que todas las iglesias locales van a tener esas tres diferencias. Va a haber creyentes maduros, va a haber creyentes jóvenes que están creciendo y va a haber bebés espirituales. Sin embargo, los términos que usa Juan son los términos de una familia. ¿Qué tal que todos fuéramos padres al mismo tiempo? ¿A quién instruiríamos? ¿Qué tal que todos fueran jóvenes? ¿De quién escucharían la instrucción? ¿Qué tal todos bebés? Sería todo un jardín de niños, revoloteando todo el tiempo por ahí. Pero hemos sido perdonados independientemente de nuestra condición espiritual. Cada uno podrá examinarse a sí mismo. Bueno, yo soy bebé, pero quiero ser joven. O yo soy joven, pero quiero ser padre. O yo soy padre, pero necesito también crecer y aprender de los jóvenes. Todos fuimos perdonados por la sangre de Jesucristo. No podemos dejar de progresar en el avance del amor por Jesucristo. Independientemente de nuestra estatura espiritual, entre comillas, necesitamos seguir avanzando y progresando, identificándonos con Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿qué tanto progreso hay en nuestro amor por Jesucristo? Y generalmente ese progreso no se mide en asuntos de tiempo. No es por el tiempo que crecemos. Hay creyentes que llevan 20 años inmaduros. Hoy, y lamentablemente en la sociedad, en esta sociedad del siglo XXI, hay muchos inmaduros por ahí, también en la iglesia. Y no porque no hayan recibido leche espiritual. Tienen sana doctrina, tienen a Cristo, tienen el Evangelio, tienen la palabra, tienen las traducciones, tienen todo, servida a la mesa, pero siguen en inmadurez. Y es la realidad de la iglesia. Sin embargo, necesitamos preguntarnos qué tanto anhelamos progresar en el amor por Cristo. ¿Qué tanto nos vemos nosotros atractivamente identificados para enseñar a otros? ¿Realmente tenemos el deseo de salir de ser bebés o nos gusta que nos cuiden toda la vida? ¿Qué tal toda la vida poniéndonos pañales? Toda la vida poniéndonos todo tipo de cuidados necesarios. Sin embargo, espiritualmente necesitamos pasar de la leche espiritual a la comida sólida. Y esa es una característica de crecimiento. Muy bien. Y la invitación que podemos ver allí de Juan es que todos están juntos. Los padres, los jóvenes y los niños, todos están juntos creciendo en el amor por Cristo. Y cada uno de nosotros, como lo he repetido, por lo mínimo tiene un don espiritual para ayudar a nuestros hermanos.
Y necesitamos ejercitar esos dones espirituales. ¿Cómo? Relacionándonos con nuestros hermanos, teniendo comunión con ellos, para poder saber cómo podemos servirles, para identificar cuáles son los jóvenes, cuáles son los bebés, cuáles son los padres. Porque si no estamos juntos, si como familia no nos unimos, probablemente no vamos a poder luchar contra los deleites de este mundo. Y eso me lleva al segundo punto. No solamente los hijos de Dios progresan en el amor por Cristo, sino que también los hijos de Dios se separan del mundo, juntos. El versículo 15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, todos somos hijos de Dios, pero Juan se está refiriendo a estos falsos maestros que salieron de la iglesia. Probablemente dicen algunos comentaristas que la iglesia estaba en Éfeso. Eran iglesias que estaban en casas, pero había unos que habían salido de la iglesia. Eso nos lo dice más adelante Juan, precisamente. El versículo 4-5 dice: ellos son del mundo y por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. Y está refiriéndose a los falsos maestros, que finalmente se apartaron de la iglesia, salieron de allí porque no eran de los creyentes y aman el mundo. Ahora, ¿qué es esto del mundo? Porque podíamos pensar, bueno, entonces nos vamos para los monasterios, nos aislamos de esta tierra, pero en realidad el mundo no es lo creado por Dios, ¿sí? O sea, no tenemos que salir de este mundo porque vamos a estar en este mundo. Y el mundo, hay una definición que encontré de esa palabra mundo y dice lo siguiente, del idioma original: los asuntos mundanos es el conjunto de cosas terrenales, todo el círculo de bienes terrenales, dotes, riquezas, ventajas, placeres, que aunque huecos, frágiles y fugaces, despiertan el deseo, seducen y son obstáculos para la causa de Cristo. Ese es el mundo. Y el amor por el mundo tiene que ver con la comunión íntima con ese sistema pecaminoso. Es rendir la devoción a ese sistema espiritual e invisible, gobernado por Satanás, que se opone a Dios. Ese sistema del mundo está perfectamente organizado y equipado para cautivar el alma de los hombres. Todo aquel que está en el mundo, que ama al mundo, que tiene devoción por él, se rebela contra el gobierno de Dios. No tiene amor por Dios. Por eso es que el Señor inspiró a Juan para... El versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre. Es decir, los hijos de Dios no aman el mundo. No hay compatibilidad entre el amor por el mundo y el amor por el Padre. No hay tal de estar con un amor a medio tiempo, como alguien escribió por ahí. Medio tiempo con Dios y medio tiempo con el mundo.
Solo hay un amor que crece, el amor por Cristo. Porque el amor por este mundo se destruye con el tiempo. El amor del mundo es un amor del cual los hijos de Dios debemos huir. Y Juan da dos razones para no amar el mundo. En primer lugar, en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre. Es decir, que todos estos deseos, toda esta oferta del mundo, no proviene del Padre. Y hay tres elementos que no provienen del Padre. En primer lugar, dice el versículo 16, la pasión de la carne. Es la pasión, es decir, los deseos de maldad que caracterizan la naturaleza pecaminosa dominada por el pecado. El amor por el mundo tiene que ver con esa cautividad en la cual están esclavos los que no son hijos de Dios. Son súbditos del maligno. Y esta pasión de la carne tiene que ver mayoritariamente con el placer sexual, con los deseos de inmoralidad. Está combinado todo. Y generalmente cuando vemos a una persona que está hundida en el pecado, que ama el mundo, generalmente tarde o temprano va a mostrar su inmoralidad. Eso ha pasado con todos los reyes de la tierra que han caído y que han amado este mundo y que aman el mundo. Tiene que ver con los placeres sensuales. Esa es la pasión de la carne. Pero también hay otro elemento allí, es la pasión de los ojos. Es decir, todo aquello que el mundo y su sistema ofrece a la vista, incita a los deseos, es seductor y produce avaricia. Es decir, los ojos, que algunos llaman las ventanas del alma, al mirar lo que ofrece el mundo, codician lo que este mundo ama. Como cayó también y como fue codiciada, o más bien objeto de la codicia, nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Fueron vencidos los sentidos, en este caso la vista de Adán y de Eva, inicialmente por ella. Pero también Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 9, y dice lo siguiente: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El amor por el mundo es seductor. Pero hay otro tercer elemento allí de ese amor por el mundo que no proviene de Dios. Dice, y la arrogancia
de la vida. Tenemos entonces la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y esta arrogancia de la vida literalmente nos está hablando de las cosas con las cuales las personas ostentan a otros, que se muestran estables frente a otros. Es como una gloria vana. El dinero, las posesiones, donde unos se creen más que otros por cuánto dinero tienen, por cuánto poder tienen. Y eso es deseable. Es codiciable para todos aquellos que no aman a Cristo. Es una apariencia que complace a quienes quieren poseer eso para impresionar a otras personas. Produce orgullo, autosuficiencia, provoca envidia a aquellos que codician lo que ellos tienen. Y eso lo vemos por doquier. No quiero entrar en detalles, pero creo que eso lo vemos a diario. Como aquellos que aman el mundo, aman todo lo que el mundo ofrece. Hay un libro, no sé si lo han leído, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Es el segundo libro más leído, porque el primero es la Biblia, a lo largo de la historia. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino en los siglos anteriores, hace bastantes años, en la cárcel. Pero él describe a Cristiano, que es el que va camino hacia la ciudad eterna. Pero él tiene que pasar por un lugar que se llama la Feria de las Vanidades. En inglés, Vanity Fair. Lo curioso es que hay una revista en Estados Unidos que se llama así, Vanity Fair. La Feria de las Vanidades, es decir, que como creyentes él describe a Cristiano pasando por esas codicias, pero él tiene que seguir con su mirada en la ciudad celestial. Él camina por entre esos callejones donde le ofrecen aromas, donde le ofrecen seducción y se enojan con él porque no compra en la Feria de las Vanidades. Hermanos y amigos, vamos a tener que pasar por la mitad del callejón de la feria de la arrogancia de este mundo. No necesitamos aislarnos del mundo. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo para huir como hijos de Dios del amor por este mundo. Amar el mundo y todo lo que el mundo ofrece, ese sistema que se opone a Dios, que se burla de Cristo, que tiene en poco la gloria de Jesucristo y que únicamente pone su esperanza en las cosas que este mundo puede ofrecer. Amar este mundo es aceptar lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto. Dice la palabra de Dios que cuando estaba el Señor Jesucristo en el desierto, Satanás apareció en el día de mayor debilidad del Señor, en el día 40 de su ayuno. Él está mostrando su impiedad y la manera como intentó seducir al Hijo de Dios, llamándole: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero al final hace una oferta al Hijo de Dios. Le muestra a los reinos del mundo lo que estaba hablando Juan, el mundo y sus deseos, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le contesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y el Señor Jesucristo ha vencido por nosotros. Quizás te preguntes: pero ¿cómo este mundo tan atrayente? ¿Cómo le voy a decir no
a este mundo que parece tan colorido? ¿Será que Dios nos está llamando a vivir vidas amargadas? ¿Será que Dios nos está llamando a vivir vidas descoloridas, sin gozo? No. El Señor nos está llamando a regocijarnos en Él, en el amor por Él. El amor de Cristo es suficiente para satisfacer nuestros deseos más profundos. Jesucristo venció la tentación. Él venció y desechó los placeres. ¿Por qué? Porque todo eso que le ofreció Satanás finalmente le fue entregado al Señor Jesucristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Todo le pertenece a Jesucristo. Él heredó la tierra misma y todo lo que en Él habita. A Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, no podemos codiciar lo que este mundo ofrece. Los hijos de Dios se deleitan en el amor por Jesucristo, porque somos coherederos con Cristo, como leíamos en Apocalipsis. Nos regocijaremos en Él para siempre, pero lo que ofrece este mundo es pasajero, es fugaz. Y esa es la segunda razón por la cual Juan dice: no améis al mundo. Es un imperativo. Versículo 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El destino de los que aman este mundo es un destino de destrucción. Es pasajero. Ya comenzó a destruirse cuando Cristo vino. Ya comenzó a ser destruido todo lo que este mundo ofrece. Y es más, se encamina hacia la destrucción. Todos los placeres, todas las pasiones, todos los deleites que se oponen a Dios perecerán. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. No que nos ganemos la salvación por la obediencia, sino que más bien porque hemos sido salvados, podemos obedecer. Es probable que estés siendo seducido o seducida por el amor hacia este mundo. Pero necesitamos progresar en el amor por Cristo para desechar el amor por este mundo. No lo vas a poder hacer solo o sola. Necesitamos la iglesia para progresar en el amor por Cristo. Probablemente te preguntas: estoy tratando de buscar en esta tierra satisfacción, pero nadie podrá satisfacerte. Quizás serán placeres temporales. Solo Jesucristo satisface el alma plenamente y para siempre. Entregó su vida en la cruz para satisfacer el hambre y la sed de tu alma y para darte comunión eterna con su pueblo. Acércate a Él. Ama a Cristo. Pasa adelante por la feria de las vanidades y pon tu mira en la ciudad celestial para progresar en el amor por Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, nos has hecho hijos tuyos, perdonados. Gracias, Señor, porque un día amamos este mundo, amábamos esta tierra que brillaba, parecía brillar ante nuestros ojos.
pero solo por la obra de tu Hijo nos deslumbró tu amor. Y ahora podemos renunciar a todas las impiedades solamente porque nos salvaste. Ayúdanos, Padre, a poder poner nuestra mirada en las cosas eternas, Señor. Ayúdanos a mirar más allá de este mundo pasajero. Amén.